Buenos días o buenas tardes. En la unidad 7 vamos a desarrollar una clase de inmunología que va a abarcar 4 temas. Por eso van a tener 4 presentaciones diferentes. Estos temas van a ser los siguientes: los antígenos hemáticos del sistema ABO y del sistema RH, una introducción sobre las moléculas de histocompatibilidad, algunos conceptos sobre trasplantes de precursores hematopoyéticos y también algunos conceptos relacionados con las inmunodeficiencias primarias. En esta primera parte nos vamos a enfocar en los antígenos que se encuentran en la superficie de los glóbulos rojos y que forman parte del sistema ABO y del sistema RH. En la membrana de los glóbulos rojos existen más de 36 sistemas antigénicos. Nosotros vamos a abocarnos a estos dos porque son los más importantes en relación a las transfusiones sanguíneas y también a la posibilidad de trasplantes. Todos estos antígenos que se encuentran en la membrana de los glóbulos rojos tienen diferencias estructurales. Por ejemplo, los antígenos del sistema ABO son glicolípidos, es decir, están constituidos por un esqueleto de hidratos de carbono unidos a un lípido ceramida en la membrana de los glóbulos rojos. Estos antígenos del sistema ABO están ampliamente distribuidos en el reino animal y en el reino vegetal, y en el organismo se encuentran en casi todas las células. Especialmente lo vamos a encontrar en las células endoteliales, y esto tiene suma importancia sobre todo para el trasplante de órganos sólidos. Los antígenos del sistema ABO están constituidos por el antígeno O, por el antígeno A y por el antígeno B. Todos estos antígenos tienen una estructura común que es el antígeno H. Este antígeno H está presente en todos los glóbulos rojos y sobre este antígeno H se van a adicionar otros hidratos de carbono para dar lugar al antígeno A y al antígeno B. Existe un grupo particular de individuos que carecen de este antígeno H y son los individuos que se conocen como del fenotipo Bombay. Aquellas personas que poseen una enzima capaz de agregar a este antígeno H una N-acetilgalactosamina van a generar en la membrana de los glóbulos rojos el antígeno A. Y aquellos individuos que expresen una enzima capaz de agregar una galactosa a este antígeno H van a pertenecer al grupo sanguíneo B. Existen individuos que expresan ambos antígenos en la membrana de sus glóbulos rojos. Estos individuos pertenecen al grupo sanguíneo AB. Es decir, entonces, en relación al antígeno O, al antígeno A y al antígeno B, las personas poseen grupo sanguíneo O, grupo sanguíneo B si expresan el antígeno B, grupo sanguíneo A si expresan el antígeno A y grupo sanguíneo B si expresan ambos antígenos. Recordemos, no solamente están en la membrana de los glóbulos rojos, sino que también se encuentran en otras células del organismo y es particularmente importante su presencia en las células endoteliales. Esto se relaciona con la compatibilidad necesaria para el trasplante de algunos órganos sólidos. Además, recordemos que son antígenos expresados en muchos organismos vegetales y en muchos organismos animales y también en muchas bacterias. También es importante recalcar su composición.
son glicolípidos, hidratos de carbono unidos a lípidos de membrana. ¿Cómo hacemos la determinación de grupos sanguíneos? Es decir, ¿cómo determinamos qué antígenos del sistema ABO están expresados en la membrana de los glóbulos rojos? Se utiliza una técnica sencilla, que es una técnica de aglutinación realizada en portaobjetos. A partir de esta técnica de aglutinación podemos determinar la presencia o no de estos antígenos hemáticos. Se utilizan anticuerpos dirigidos contra el antígeno A o contra el antígeno B, que son comerciales y que se denominan sueros hemoclasificadores. Estos sueros hemoclasificadores, como pueden apreciar, tienen una coloración para poder favorecer mejor la visualización de la aglutinación. Vamos a explicar qué pasa si enfrentamos glóbulos rojos de un individuo, por ejemplo, que expresa el antígeno A, con los sueros anti-A y con los sueros hemoclasificadores anti-B. Si a esos glóbulos rojos, es decir, una gotita de sangre, la enfrentamos con el suero hemoclasificador anti-A y mezclamos, vamos a poder observar, la formación de grumos. Esta formación de grumos indica que los anticuerpos anti-A se unieron a esos glóbulos rojos, formaron redes que terminaron generando la presencia de estos grumos. Si en cambio enfrentamos estos glóbulos rojos que expresan el antígeno A con el suero anti-B, los anticuerpos anti-B no se van a poder unir a esos glóbulos rojos porque esos glóbulos rojos carecen del antígeno B y por lo tanto no voy a visualizar el fenómeno de aglutinación. Decimos entonces que esta persona es de grupo sanguíneo A. Observemos en el panel de abajo que nos muestra qué pasa con una persona que es de grupo sanguíneo AB. Si enfrentamos esos glóbulos rojos de esta persona de grupo sanguíneo AB con suero anti-A y con suero anti-B, vamos a observar la formación de la aglutinación, la formación de esos grumos, que nos van a indicar entonces que esa persona expresa el antígeno A y que esa persona expresa el antígeno B. Decimos entonces que la persona es de grupo sanguíneo AB. ¿Qué pasa si la persona no expresa ni el antígeno A ni el antígeno B? Bueno, cuando enfrentemos esos glóbulos rojos con el suero hemoclasificador anti-A y con el suero hemoclasificador anti-B, no vamos a observar aglutinación. Entonces decimos que el individuo es de grupo sanguíneo O. La importancia de establecer a qué grupo sanguíneo pertenece cada individuo se debe a la existencia de los anticuerpos naturales. Es decir que un individuo de grupo sanguíneo A que expresa en sus glóbulos rojos el antígeno A va a poseer en su suero anticuerpos contra el antígeno que él no posee, es decir, va a poseer en su suero anticuerpos anti-antígeno B. Cuando una persona es de grupo sanguíneo B, es decir, expresa el antígeno B en su membrana, va a poseer en el suero anticuerpos anti-A. Estos anticuerpos, como les decía recién, son anticuerpos naturales, principalmente de la clase inmunoglobulina M, y estos anticuerpos naturales, cuando reaccionan con glóbulos rojos que expresan el antígeno para el cual ellos son específicos, son capaces de inducir la activación del sistema complemento y producir una lisis intravascular. En el caso de las transfusiones ABO incompatibles, se pueden generar reacciones muy graves. Entonces, recordemos que
En el suero vamos a encontrar anticuerpos contra el antígeno que no poseen los glóbulos rojos. Esos anticuerpos, repito, son anticuerpos naturales de la clase inmunoglobulina M. Bueno, vamos a analizar con este cuadro qué pasaría en relación a distintos donantes de sangre, que los tendríamos esquematizados en la parte de arriba de esta figura, y receptores de esos posibles glóbulos rojos que los tendríamos esquematizados en este panel de la izquierda. Entonces, vamos a analizar qué pasaría si enfrentáramos glóbulos rojos de estos donantes con el suero de estos posibles receptores. Esto que vamos a analizar ocurriría si lo hacemos in vitro. Voy a analizar solamente dos posibilidades para donantes de grupo O y donantes de grupo A, y ustedes tendrán que analizar y pensar lo que ocurriría con donantes de grupo B y donantes de grupo AB. Entonces, arrancamos con una persona del grupo sanguíneo O que quisiera donar sangre. ¿A quién puede donar sangre una persona de grupo O? Si in vitro enfrentamos glóbulos rojos de grupo O con suero de una persona de grupo sanguíneo O, recordemos que los individuos de grupo sanguíneo O tienen en su suero anticuerpos anti-A y anti-B. Entonces, glóbulos rojos O enfrentados con anticuerpos anti-A y anti-B en un portaobjetos mezclamos y no observamos aglutinación. ¿Por qué? Porque no hay anticuerpos en el suero de los individuos de grupo O y tampoco hay antígenos en los glóbulos rojos del individuo de grupo O. Es decir, que en este caso, una persona de grupo sanguíneo O podría donarle glóbulos rojos a una persona de grupo sanguíneo O. ¿Qué pasa si enfrentamos esos glóbulos rojos O con anticuerpos que van a provenir del suero de una persona de grupo sanguíneo A? Dijimos que las personas de grupo sanguíneo A tienen anticuerpos anti-B. Enfrentamos entonces este suero que tiene anticuerpos anti-B con los glóbulos rojos O. No observamos aglutinación. Por lo tanto, una persona de grupo sanguíneo O puede donar sangre a una persona de grupo sanguíneo A. Lo mismo va a ocurrir en el caso de una persona de grupo sanguíneo B que tiene anticuerpos anti-A y de una persona de grupo sanguíneo AB que no tiene anticuerpos ni A ni anti-B. Entonces, una persona de grupo sanguíneo O puede ser donante para individuos de su mismo grupo, para individuos de grupo sanguíneo A, de grupo sanguíneo B y de grupo sanguíneo AB. ¿Qué pasa si los glóbulos rojos provienen de una persona de grupo sanguíneo A? Si estos glóbulos rojos que provienen de una persona de grupo sanguíneo A los enfrentamos con anticuerpos que provienen del suero de una persona de grupo sanguíneo O que tiene anticuerpos anti-A y anti-B, vamos a observar in vitro aglutinación. ¿Por qué? Porque los anticuerpos anti-A se unieron a los antígenos expresados en la membrana de este glóbulo rojo. Por lo tanto, una persona de grupo sanguíneo A no puede
donar sangre a una persona de grupo sanguíneo O, porque los anticuerpos anti-A que poseen la persona de grupo sanguíneo se unirían a los glóbulos rojos A y producirían la lisis de esos glóbulos rojos por activación del complemento. ¿Qué pasa si estos glóbulos rojos A se enfrentan con el suero de una persona de grupo sanguíneo A que dijimos tiene anticuerpos anti-B? In vitro no vamos a ver aglutinación porque en el suero de los individuos A hay anticuerpos anti-B. Por lo tanto, una persona de grupo sanguíneo A puede donar sangre para un individuo de grupo sanguíneo A. ¿Qué pasa si estos glóbulos rojos se enfrentan con anticuerpos provenientes de un individuo de grupo B? Recordemos que los individuos de grupo B tienen en el suero anticuerpos anti-A. In vitro se va a producir una aglutinación. ¿Por qué? Porque estos anticuerpos anti-A se van a unir a los glóbulos rojos A. Es decir que una persona de grupo sanguíneo A no puede donar sangre a una persona de grupo sanguíneo B. ¿Qué pasa en el caso de enfrentar estos glóbulos A, glóbulos que expresan el antígeno A, con suero de individuos AB? Los individuos AB no tienen anticuerpos ni anti-A ni anti-B. Por lo tanto, in vitro no va a haber aglutinación y por lo tanto una persona de grupo sanguíneo AB puede recibir sangre de un individuo de grupo sanguíneo A. Analicen ustedes lo que pasaría en las otras dos situaciones, si los glóbulos rojos fueran B o si los glóbulos rojos fueran AB. El otro sistema antigénico sobre el que vamos a hablar en esta clase es el sistema RH. Este sistema fue descrito por Levin y Stetson en el año 1939 y es el segundo sistema importante desde el punto de vista transfusional y de la hematología neonatal. El sistema RH está formado por 5 antígenos: el antígeno B mayúscula, el antígeno C mayúscula, el C minúscula, el E mayúscula y el E minúscula. Pero se define a un individuo como RH positivo o negativo si expresa o no el antígeno D. Este antígeno D es un antígeno de naturaleza proteico que atraviesa varias veces la membrana plasmática de los glóbulos rojos. El sistema RH está codificado por 2 genes, el RHCE y el RHD, que van a dar origen a los 5 antígenos que les mencioné en un principio. Entonces, clasificamos a una persona como RH positiva si expresa el antígeno D y la clasificamos como RH negativa si no expresa el antígeno D. La determinación de la presencia del antígeno D en la membrana de los glóbulos rojos se realiza también a través de una técnica de aglutinación, empleando un anticuerpo anti-D comercial. Ese anticuerpo anti-D comercial es un anticuerpo monoclonal de la clase inmunoglobulina M. Se enfrenta una gota de sangre con el anticuerpo anti-D y se observa si aparecen grumos, es decir, si se produce la aglutinación. En esta foto tenemos un ejemplo de sangre AB RH positiva. Observen cómo los glóbulos rojos aglutinan con anticuerpos anti-A, anti-B y anti-RH o anti-D. Decimos entonces que una persona es RH positivo si detectamos la presencia del antígeno D en su membrana, de los glóbulos rojos, y decimos que es RH negativo si hay ausencia de ese antígeno D en su membrana.
A diferencia de lo que ocurría con el sistema ABO, las personas que carecen de antígeno D no tienen anticuerpos anti-D en el suero. Los anticuerpos anti-D solo se generan por sensibilización previa, es decir, por estar en contacto con el antígeno D. Una persona RH negativa adquiere esos anticuerpos si se enfrenta con glóbulos rojos RH positivos, es decir, con glóbulos rojos que expresen el antígeno D. Estos anticuerpos anti-D son de la clase inmunoglobulina G. La presencia de estos anticuerpos anti-D puede ocasionar una patología en los fetos que se denomina eritroblastosis fetal. Esta patología puede ocurrir en el caso de mujeres embarazadas RH negativas. Si una mujer RH negativa, es decir, no expresa el antígeno D en la membrana de sus glóbulos rojos, queda embarazada de un feto que es RH positivo, los glóbulos rojos del bebé pueden pasar a la circulación materna e inducir en esa mamá la generación de anticuerpos. Esto puede ocurrir en el primer embarazo de una mujer RH negativa. Este contacto de los glóbulos rojos del bebé con la mamá puede darse en el momento del parto o también puede darse si existen microfisuras a nivel de la placenta. Este contacto de glóbulos rojos entonces RH positivos del bebé con la mamá genera una respuesta inmunológica en la madre, genera una activación del sistema inmune y la producción de anticuerpos contra ese antígeno D, porque ese antígeno D es un antígeno desconocido para la mamá. En esa primera instancia se pueden producir anticuerpos de la clase IgM que reconozcan al antígeno D y se van a generar linfocitos B de memoria. Si la mujer RH negativa vuelve a tener un embarazo con otro bebé RH positivo, se reactiva el sistema inmunológico de la mamá y comienzan a producirse anticuerpos de la clase IgG dirigidos contra el antígeno D. Esos anticuerpos de la clase IgG pueden atravesar la placenta porque la placenta presenta receptores para la región Fc de la inmunoglobulina G. Esos anticuerpos que atraviesan placenta pueden unirse a los glóbulos rojos del bebé y esto va a generar que los glóbulos rojos del bebé sean destruidos por el sistema monocítico macrofágico del bebé. Entonces, ese bebé puede presentar complicaciones. Para prevenir esta enfermedad existe una vacunación a toda mujer embarazada RH negativa, que vamos a hablar sobre esta vacunación un poquito más adelante en la clase. ¿Cómo hacemos para determinar si una mujer RH negativa posee anticuerpos contra el antígeno D? Existe una prueba que se denomina prueba de Coombs. Esta prueba de Coombs se puede hacer de dos maneras diferentes. Se puede hacer sobre los eritrocitos del bebé o se puede hacer sobre el suero de la mamá. En el caso de hacerla sobre los eritrocitos del bebé, podemos identificar la presencia de esos anticuerpos anti-antígeno D que recubren la membrana del eritrocito. Y en el caso de hacerla en el suero de la mamá, podemos identificar los anticuerpos que posee la mamá y que van a poder ser transferidos a través de la placenta. Decimos que esta prueba de Coombs es directa si identificamos la presencia de sus anticuerpos en los eritrocitos del bebé.
Y decimos que esta prueba es indirecta si identificamos los anticuerpos de la mamá en su suero. Se denomina prueba de Coombs porque utiliza un anticuerpo dirigido contra las inmunoglobulinas humanas. Ese anticuerpo antihumano de conejo se llama suero de Coombs. Y es necesario para poder visualizar esta interacción. Y ahora vamos a explicar por qué es necesario esto. Los antígenos D tienen una distribución espacial que no permite que se produzca un fenómeno de aglutinación si los anticuerpos de la clase IgG se encuentran unidos a él. Esto sería lo que tenemos acá en la diapositiva a la derecha, lo que ocurre cuando una inmunoglobulina G anti-D se une al antígeno D. Como el antígeno D no tiene una distribución espacial adecuada, no podemos formar redes que permitan la visualización de la aglutinación. Si el anticuerpo fuera de la clase IgM, se podrían formar estas redes porque la IgM es pentamérica. Si ustedes recuerdan al principio cuando les dije cómo determinábamos la presencia del antígeno D en la membrana de los glóbulos rojos, les dije que usábamos un anticuerpo monoclonal de la clase IgM. Bueno, este anticuerpo monoclonal de la clase IgM sí permite visualizar la aglutinación. La eritroblastosis fetal es producida por anticuerpos de la clase IgG. Por lo tanto, por más que esos anticuerpos se unan al antígeno D, no van a producir la aglutinación de los glóbulos rojos. Entonces necesitamos, para evidenciar su presencia, otro anticuerpo que sí permita la formación de estas redes. Por eso usamos un anticuerpo antiinmunoglobulina humana que se llama suero de Coombs. ¿Cómo es la prueba de Coombs directa? En la prueba de Coombs directa vamos a trabajar con sangre de cordón o sangre del recién nacido. En los glóbulos rojos del bebé vamos a poder encontrar los anticuerpos maternos unidos. Recordemos que son anticuerpos de la clase IgG. Este fenómeno no me genera aglutinación y no lo puedo visualizar. ¿Cómo voy a visualizar esto? Si agrego un suero de Coombs. Este suero de Coombs es un anticuerpo anti-inmunoglobulina humana hecho en conejo. Observen entonces cómo ese suero de Coombs permite la formación de las redes para poder visualizar el fenómeno de aglutinación. Entonces, con la prueba de Coombs directa, puedo demostrar la presencia de esos anticuerpos sobre la membrana de los glóbulos rojos del bebé. La muestra entonces para esta prueba de Coombs directa es sangre de cordón o de niño recién nacido. Acá podemos observar cómo veríamos esa aglutinación. Fíjense, eritrocitos, los glóbulos rojos del bebé, anticuerpos anti-D de la mamá ligados a este glóbulo rojo, y acá agregamos el suero de Coombs, un anti-IgG humano, y observamos la aglutinación. Si los glóbulos rojos no tienen fijados este anticuerpo anti-D, por más que agreguemos la antiinmunoglobulina humana, no vamos a observar aglutinación. ¿Cómo hacemos la prueba de Coombs indirecta? En la prueba de Coombs indirecta vamos a identificar la presencia de anticuerpos en la sangre de la mamá. Es decir, que nuestra incógnita es el suero de la mamá donde queremos ver si hay anticuerpos.
¿Qué vamos a utilizar para poder ver si la mamá tiene antígeno D? Utilizamos glóbulos rojos RH positivos. Estos glóbulos rojos pueden ser cualquier glóbulo rojo RH positivo. Conviene que sean glóbulos rojos de grupo O, que no tienen ni antígeno A ni antígeno B en su membrana. No son los glóbulos rojos del bebé, son glóbulos rojos RH positivos. Entonces, si en la mamá hay anticuerpos anti-antígeno D, estos anticuerpos se van a unir al antígeno D de los glóbulos rojos, pero no voy a poder visualizar esta aglutinación. Vuelvo a repetir por qué. Porque el antígeno D tiene una distribución particular en la membrana del glóbulo rojo que impide la formación de las redes cuando se une el anticuerpo. ¿Cómo visualizo esta interacción? Agregando el suero de Coombs. Suero de Coombs, anticuerpos preparados en conejo dirigidos contra inmunoglobulinas humanas. Si hay anticuerpo contra el antígeno D, ese suero de Coombs se une a los anticuerpos, forman las redes y visualizamos la aglutinación. Entonces, la prueba de Coombs indirecta detecta la presencia de anticuerpos anti-D en el suero de la mamá. ¿Cómo podemos prevenir esta patología? Bueno, para prevenir esta patología se administra una vacuna que en realidad está constituida por anticuerpos dirigidos contra el antígeno D. Estas vacunas se administran a las mujeres embarazadas RH negativas, principalmente si su pareja es RH positiva. Se administran a toda mujer que sea RH negativa después de que haya experimentado algún proceso de biopsia de vellosidades, de amniocentesis o algún aborto. En las mujeres después del parto, si son RH negativas y sus bebés son RH positivos, y también después de alguna lesión que se haya producido en el abdomen durante el embarazo. En todas estas situaciones podemos administrar esta vacuna, que vamos a ver ahora cómo está constituida. Esta vacuna entonces son anticuerpos de la clase inmunoglobulina G. Son capaces de unirse a los glóbulos rojos del bebé que pasaron a la circulación materna y evitar que se activen los linfocitos B y que se formen las células de memoria. Si bien atraviesan placenta, la dosis es muy baja, por eso no pueden causar daño en el bebé. Si existe incompatibilidad ABO entre la madre y el bebé, es menos probable que la mamá se sensibilice. Sin embargo, igualmente se administra esta vacuna por las dudas. Y los momentos en los cuales hay que administrarla son en la semana 28 de gestación y después de las 72 horas de que se ha producido el parto. En esos dos momentos, entonces, se administra esta vacuna, que repito, son anticuerpos de la clase IgG dirigidos contra el antígeno D. Bueno, con esto entonces concluimos esta primera parte relacionada con los antígenos hemáticos y en la segunda parte vamos a hablar sobre las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Muchas gracias.